Comienza Partida Doble, el programa de ciencias económicas por Radio UBA 87.9. En la conducción, Norberto Lema. Coordinación temática y columnas, Andrés López y Oscar Cetrángolo. Producción, Unidad de Comunicación Institucional de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Muy buenas noches, arrancamos Partida Doble, el programa de la Facultad de Ciencias Económicas. Los vamos a acompañar hasta las 21 horas, contándoles todo el acontecer nacional e internacional en lo que respecta a la economía y, por supuesto, las novedades de nuestra facultad. Me acompaña hoy el profesor Oscar Cetrángolo. ¿Cómo le va, profesor? Muy bien, buenas noches. Nuestro otro integrante del staff no está el día de hoy, el profesor López. ¿Dónde está? Creo que está en Ecuador, en Quito. En un seminario. Está bien. Sí, trabajando. Trabajando. Parece. Es así. Es así, es así. Me dijo hoy en el camino, por acá cerca, que trajo el mejor tema en años para escuchar. Es de los temas que a mí más me gusta, de los últimos temas de jazz moderno, por decir algo. John Scofield, un gran guitarrista, que vino varias veces. ¿Estuvo acá? A la Argentina. Sí, los dos guitarristas que hoy son como vanguardia, que son Scofield y Frisell, vienen usualmente a la Argentina. Y él vino varias veces. Bien, bien. Vamos a arrancar con su tema. Arranquemos. Es un tema... a mí me gusta mucho, pero es un dúo con John Mayer, extrañamente. Ah, ok. ¿De qué año es esto más o menos? No, debe ser de hace un año, 2 años, 3 okay. años. La grabación es de hace 2 o 3 años. Sí, no sé, de los últimos 5 seguro. Ok. I don't need no doctor. Ya volvemos presentando a nuestra invitada. Seguimos aquí en Partida Doble, profesor Cetrángolo, tenemos una invitada en piso, no la hagamos esperar más. No, por favor. Por favor, le pido. El tema es... No sé si les gustó la música. Tremendo estuvo, tremendo. Yo no quería volver sobre el tema, le quería dar más espacio a nuestra invitada, pero el tema estuvo tremendo. Lo que digo, más allá de que haya gustado o no, sabrán de qué tema vamos a hablar. Hoy estamos con los doctores. I don't need no doctor, decía sí. El tema. Bueno. Salud, hoy vamos a hablar de la salud. Vamos a hablar de la salud, el financiamiento de la salud, supongo. Financiamiento, sí, si querés una receta no es el momento. Okay. No, está Ariela Goldsmith, que es amiga, compañera nuestra en la facultad, docente, investigadora y secretaria del departamento. Así es. Hola, ¿cómo andan? Bienvenida. Gracias. Bueno, vamos a hablar del tema de salud. Arranquemos por los temas de la Argentina, ¿no es cierto? De la organización del sistema de Argentina. Sí. Siempre que se habla del sistema de salud argentina, por lo menos entre quienes leemos o escribimos sobre estas cosas, hay como un rasgo distintivo que se arrastra desde las cosas que escribía Jorge Katz hace 3-4 décadas, ¿no es cierto? Que es el sistema, es un sistema fragmentado.
Para algunos lo llaman fragmentado, otros segmentado, más o menos es lo mismo. Pero yo ya arranquemos por eso. Digo, ¿por qué se dice que el sistema es segmentado? ¿Por qué el sistema es segmentado? Bueno, es segmentado y fragmentado en varios aspectos, si se quiere. Por un lado está el tema del financiamiento. Hay distintas fuentes de financiamiento que confluyen hacia el financiamiento del sistema de salud argentino. Y además es fragmentado en su cobertura. No da la misma cobertura a toda la población. El sistema se organiza en 3 grandes segmentos, por eso muchas veces se habla de un sistema segmentado. Tenemos el subsistema público, que da la cobertura a toda la población del país, a los 43 millones de habitantes en el suelo argentino, pero que en función de su organización y de los procesos de descentralización de funciones del gobierno nacional a las provincias, se encuentra en manos de los gobiernos provinciales. La salud es provincial. Entonces tenemos como mínimo 24 subsistemas de salud públicos a nivel provincial y en algunos casos incluso municipal. Eso tiene que ver con la territorialidad, porque a veces hay, o por lo menos me pareció a mí, corregime, hay hospitales nacionales en territorio provincial, ¿puede ser? Hay 4 o 5 hospitales nacionales, el resto son todos provinciales o municipales. Y puede haber hospitales, bueno, por supuesto, tiene que ser así, hay hospitales provinciales en territorio municipal. Supongo. Exactamente, sí. Entonces, en función de esta organización, de acuerdo al lugar en que resida cada persona, la cobertura que recibe es distinta, porque la capacidad de financiamiento, los recursos humanos con que cuentan los hospitales, la infraestructura es diferente en función de cada lugar en que se encuentre cada persona. O sea que de hecho ya hay un principio de inequidad, porque dependiendo de dónde viva cada uno va a tener una atención distinta. Exactamente. Perdóname que vuelva un paso atrás, porque hay un detalle interesante de lo que preguntaba recién Norberto. Porque los nacionales, ¿cuáles son? Los nacionales son el Cruce, el Garrahan. Que son nacional compartido, ¿no es cierto? Exacto. El Posadas. Pero claro, el Posadas es distinto, porque el Cruz es el Garrahan. Bueno, el Clínicas es nacional porque el es la Clínicas universidad. El Clínicas es universitario. ¿Los universitarios también entran dentro de qué? ¿Cómo se clasifican? No, porque el Clínicas no puede acceder cualquiera. Claro. No es un hospital público al que accede cualquiera si tiene un accidente en la calle o si quiere hacer una consulta. Sí. El Clínicas es un hospital universitario y tiene convenios incluso con obras sociales e incluso con prepagas para brindar atención dentro de su hospital. Claro. Hay otros hospitales universitarios privados, como el CEMIC, por ejemplo, también. CEMIC, Austral, hay varios hospitales. Y después están los militares, ¿no? Que también tampoco están descentralizados, son de las Fuerzas Armadas o de Seguridad. Exactamente, están los hospitales, está el Churruca, por ejemplo, pero esos hospitales atienden a ese grupo particular de la población, no puede ir cualquiera a atenderse al Churruca. El naval, el hospital militar, que está el aeronáutico. El de la policía. No, el Posadas es un caso extraño porque es nacional, porque no lo aceptó nunca la provincia. Tal la complejidad de ese hospital que quedó ahí perdido, ¿no es cierto? Sí, e incluso estos casos que tienen financiamiento compartido de nación con provincia o nación con la ciudad de Buenos Aires, también es muy complejo la administración de esos recursos y en algunos casos me consta que se quejan de que la provincia que debía financiar el 50% no lo financia, entonces termina supléndose con recursos nacionales. O al revés, dependiendo del momento y la relación entre el hospital y los gobiernos, ¿no es cierto? Eso es en el territorio del gobierno, de los gobiernos, de la provisión pública. En el subsistema público. Luego tenemos el subsistema de la seguridad social, ¿sí? Que se financia con aportes y contribuciones de los trabajadores que se desempeñan en el sector formal. Y dentro de este subsistema tenemos distintos tipos de financiadores que brindan distintos tipos de cobertura. Tenemos por un lado el mayor financiador del sistema argentino, que es el PAMI, que brinda cobertura a jubilados y pensionados, que se financia. ¿Cuántos son hoy? Hoy son más o menos cerca de 5 millones de afiliados. O sea, más del 10% de la población es beneficiaria del PAMI.
Así es. Y cuenta con aportes de los trabajadores activos, un aporte de activos, una parte de aportes de los haberes jubilatorios, y de manera adicional, en muchos casos, según el año y según la situación fiscal del país, percibe transferencias del gobierno nacional para su financiamiento. Bueno, ahí lo que yo creo que en el PAMI lo que hubo también es una gran expansión de la cobertura, porque la cobertura del PAMI está asociada a la expansión de la cobertura previsional, ¿no? Exactamente, sí. Hubo una gran expansión en los últimos años. Si uno mira la serie, se ve claramente cómo se expandió la cobertura del PAMI. Ello generó también restricciones de financiamiento al interior del organismo, que hizo requerir de más aportes del Estado. Sí, claro. O sea, la política de expansión de cobertura vía moratorias afectó indirectamente el sistema de salud. Yo creo que el PAMI tiene hoy una asignación presupuestaria importante, ¿no? Así es, sí. Porque además bajaron un poco las contribuciones, así que ahí tiene que haber habido... Sí, porque además el PAMI también atiende, por ejemplo, a los beneficiarios de pensiones no contributivas, al PROFE. Ajá. No solo atiende a jubilados y pensionados, sino que atiende jubilados y pensionados y su grupo familiar, que en muchos casos algunos abuelos afilian a sus nietos como grupo familiar cuando no tienen cobertura, y además a pensionados de pensiones no contributivas. Sí, eso cambió, pero yo no recuerdo haber leído hace 10 años, una cosa así, que PAMI era una de las obras sociales con mayor cantidad de menores. Y tiene una gran cantidad de menores, no en términos relativos al total de su población, pero si tomamos, por ejemplo, PAMI, que tiene cerca de 5 millones de afiliados, tiene más o menos 200.000 niños, y 200.000 es mucho más de la población total que tienen algunas obras sociales. Eso va en contra de la lógica original del PAMI, que era crear una institución especializada en la atención de los adultos mayores, ¿no? Sí, puede ser, pero de alguna manera también permite compensar riesgos de salud en términos de hacer un pool. No es del todo saludable, ya que hablamos de salud, tener una obra social que concentre a la población adulta mayor. Pero entonces no tendría que haber existido el PAMI. Bueno. No, digo, si ese es el caso, eso... Bueno, hay que ver también que en qué momento se originó el PAMI, en un contexto en particular de la historia. Sindicales y fue parte de una negociación con las obras sociales sindicales, quitarles quizás el grueso de la carga de enfermedad que eran los adultos mayores en su momento. Es para los que no lo saben, es una negociación del gobierno de Onganía, en donde se negoció con los sindicatos darle la caja de las contribuciones y sacarle los enfermos. Sí. Fue un lindo negocio. Un lindo negocio que hasta el día de hoy está complicado. Pero es una linda caja que... Muchos creen que fue una decisión del gobierno peronista, y en realidad fue de la dictadura de Onganía, un acuerdo con Bandro en aquel momento. Post 66, 67. No, 71. ¿71 ya? 71. De hecho, un tema interesante para la historia es que en la plataforma del plan trienal de Cámpora estaba la derogación de la ley de obras sociales, ¿no? Claro. Cosa que después obviamente no sucedió. Bueno, pero siguiendo un poco la línea argumental, ¿no? Dentro de la seguridad social tenemos al PAMI, que tiene 5 millones de afiliados. Después tenemos a los afiliados a los institutos de obra social provincial, que son los trabajadores que se desempeñan en el sector público provincial, en algunos casos municipal también, y sus grupos familiares que están afiliados a una obra social de la provincia, que brinda una cobertura que define la provincia, que aportan alícuotas que define la provincia cada una, con tasas variables, y que no tiene, no están regulados por nadie, no tiene ningún ente regulado. ¿Y están coordinados con la provisión pública de la provincia? En algunos casos sí, en general, como la obra social depende del gobierno provincial, suele ser como una variable de ajuste en momentos de crisis fiscal. Quizás la obra social
resigna aportes y contribuciones y manda a sus afiliados a atenderse en los hospitales públicos, o sea, juegan un poco un intercambio de recursos entre la obra social provincial y las cuentas fiscales de cada provincia. Claro. Sí, de repente puede ser que el gobierno no pague contribuciones y con eso se financie, etcétera. Ahí hay un lío. Eso depende un poco de cada provincia, ¿no es cierto? Exactamente. Y luego tenemos, otras obras sociales que en los que estudiamos el sistema de salud llamamos las desreguladas, porque no tienen ningún tipo de regulación, que son las obras sociales universitarias, claro. Las de las Fuerzas Armadas, la policía, Poder Judicial, Congreso, claro, Dirección de Obra Social del Congreso. Son todas obras sociales que tienen una población cautiva vinculada al área de actividad. Como era antes el resto, ¿no? Exactamente. Hasta en los 90 todos los gremios tenían su propia obra social. El sindicato del seguro tenía, claro, construcción, de hecho. Vos te quedabas ahí. Siguen existiendo, esa es la pata que me falta mencionarles del sistema de seguridad social, que son las obras sociales que llamamos sindicales o nacionales, que brindan cobertura más o menos a 14 millones de afiliados y que se encuentran reguladas por la Superintendencia de Servicios de Salud. Sí. Estas obras sociales en su momento inicial tenían una población cautiva, esto que decíamos, en función de la rama de actividad que se desempeñaba cada trabajador, y luego, a principios de los 90, se permitió la libre elección de obra social. Y así cada uno se mueve a la obra social de su preferencia. ¿Hubo también una obligatoriedad de asociación con una prepaga o las prepagas con las obras sociales en algún momento? No obligatoriedad. No obligatoriedad. O sea, la otra pata que tenemos es el subsistema privado, ¿sí? El subsistema privado quedó medio afuera con esta libre elección de obras sociales, había quedado medio afuera del negocio, entre comillas, de la salud. Entonces lo que hizo fue hacer convenios con distintas obras sociales para apropiarse de fondos de la seguridad social como parte de pago de una cuota de un plan privado. Entonces uno, si quiere, se afilia, por ejemplo, a Comisarios Navales, que es una obra social que tiene convenio con OSDE, una de las prepagas de más renombre, y usa sus aportes de la seguridad social para financiar su plan de salud en una prepaga. Lo que está por detrás de esto es la solidaridad del sistema, ¿no es cierto? Porque ¿cómo evolucionó los subsidios cruzados o solidaridad entre trabajadores? Porque en el origen, lo que hablaba recién Norberto, en aquella época, todos los trabajadores de un gremio tenían la misma cobertura. Claro. Eso hoy no es así. Eso hoy no es así, porque hoy, a partir de esta libre elección de obra social, cada uno se lleva su aporte, se apropia su aporte, se lo puede llevar completito hacia su prepaga. Esto lo que generó es el famoso descreme, que significa que la crema, que lo más rico, los más sanos y los de mayores recursos, se migraron hacia las obras sociales mejores o de mayor cobertura o las que tienen convenio con la prepaga, o las que tienen convenios con prepagas. Claro, y ahora, ¿y cómo? Porque me parece que en algún momento, según lo que vos comentas, se le dio una lógica de mercado al tema de las obras sociales y que de hecho estarían no emparejadas, pero sí que tenían cierta similitud con el tema de las prepagas. Digo, la gente podía elegir dónde ir según lo que le ofrecieran. Que me parece que ese no era el espíritu del principio de la obra social, ¿no? Respecto de la cobertura que se le daba. Inicialmente la idea era brindar una cobertura homogénea al interior de la rama de actividad. Si vos te desempeñabas en el sector bancario, no importaba tu función al interior de la cadena de producción del sistema bancario, vos tenías una cobertura homogénea. Claro. Lo mismo que sucede hoy en las que no están desreguladas, en las... Por ejemplo, el Poder Judicial, no importa si aporta un juez o si aporta un secretario, percibe la misma cobertura en esa obra social. Claro, o sea, un empleado o un director iba al policlínico bancario de la misma manera en ese momento. Exacto. En cambio, además hoy las obras sociales pueden dar planes diferenciales, aún sin irse a una prepaga.
no todos tienen la misma cobertura. Hoy está prácticamente personalizado cada uno de los, digamos, uno puede acceder a un plan personalizado, porque incluso recientemente hay una norma que salió hace un par de semanas, permitió la superintendencia la creación de lo que se denomina planes parciales a las prepagas. ¿Y cómo funciona eso? Los planes parciales lo que hacen es brindarte un plan a medida de lo que uno necesita. Si yo necesito una cobertura puntual de odontología, pago un plus para tener solo la cobertura de odontología. Si quiero un plan... ¿Y a quién se lo pagas eso? ¿A una prepaga directamente? Ajá. Entonces puedo tener una cobertura determinada más una adicional de un plan parcial, O sea que antes no existían, salvo planes de emergencia. Claro, porque las prepagas entonces pueden no dar el PMO, dan solamente la cobertura que vos contratás. Exactamente. Bueno, eso nos lleva a un tema de regulación, pero me parece que queda para la segunda parte, ¿no? Vamos para la segunda parte, tenemos el noticiero, damos un cachito atrasado y ya volvemos. Dale. Inicio del espacio publicitario. Noticias de la UBA. ¿Dónde, cuándo y cómo? Las actividades de las 13 facultades, el CDC, los institutos, los hospitales, los colegios están en Noticias de la UBA, con la conducción de Geraldine Murisasco. Noticias de la UBA, de lunes a viernes a las 8 por Radio UBA. Fin del espacio publicitario. Vamos a pasarle el tema al profesor López. Me parece justo porque la semana pasada creo que hubo Se quedó afuera. un complot para dejarlo afuera. ¿Fue un complot? Sí, lo que pasa es que no sé si se va a enterar, pero bueno, pasémoselo, ¿no? ¿Qué tema trajo? Lo estoy buscando, porque no... Trajo Dr. Roberts de los Beatles. ¿De Beatles? Sí. Bueno, o sea, de Beatles es como el comodín, ¿no? Siempre se Está hace. muy bien. Está muy bien. Ya volvemos en unos minutos. Bueno, cumplimos con López ya. Ya estuvimos con López, que se No, quede contento. No le debemos nada. No le debemos nada. Ok, perfecto, Bien, listo. muy bien. Volvemos aquí con nuestra invitada. Sigamos. Ari, estábamos hablando de temas de las obras sociales y ahí aparecieron los nuevos planes complementarios, ¿no? Parciales. Y eso lleva a un tema mucho más amplio, que es la regulación del sector, ¿no? ¿Quién lo regula? Algo dijiste, porque cuando dijiste que hay instituciones desreguladas, ya de hecho sabemos que no regula todo, pero contá un poco mejor eso. ¿Qué regula y qué se hace? El órgano regulador del sector es la Superintendencia de Servicios de Salud, que se ocupa de regular las obras sociales sindicales y las entidades de medicina prepaga a partir de 2011 con la ley de medicina prepaga. Claro. ¿Qué regula? Bueno, el ámbito de regulación es muy amplio, regula desde cuestiones contables, si se quiere, presentación de balances que en realidad apuntan a mostrar una solvencia financiera de las entidades para poder brindar las prestaciones de salud. Sí. Regula la cobertura. Uh-huh. ¿Qué regula en términos de cobertura? Tanto las obras sociales nacionales como las entidades de medicina prepaga estaban obligadas, porque ahora con esto de temas de los planes parciales se abre ahí como un hueco donde puedan meterse las entidades de medicina prepaga, pero Claro. estaban obligadas a brindar el plan médico obligatorio. El plan médico obligatorio es un listado de miles de prestaciones que están obligadas a brindar las entidades de salud, tanto las obras sociales como las entidades Es de un medicina plan muy prepaga. amplio, muy escaso. Es un plan
amplísimo, que incluye prácticamente todas las prestaciones que uno requiera en términos de salud, desde la atención primaria básica hasta cuestiones de altísima complejidad. ¿Se puede financiar con...? Bueno, parte del PMO cuenta con un financiamiento específico que lo asegura la superintendencia, que es el Sistema Único de Reintegro. La superintendencia, para su financiamiento, cuenta con un porcentaje de los aportes y contribuciones. Entre un 15 y 20% de los aportes y contribuciones de los trabajadores va a un fondo que se llama el Fondo Solidario de Redistribución. De ese fondo, una parte se asigna al Sistema Único de Reintegro, que lo que hace es financiar prestaciones de alto costo, altísimo costo y baja incidencia, ¿sí? Los tratamientos más costosos de esclerosis, SIDA, los tratamientos oncológicos, las prestaciones más caras en términos de salud, pero que son de muy baja incidencia, se financian a través de este fondo. Explícame una cosa. Un beneficiario tiene que hacerse un trasplante o un tratamiento de alto costo. Se lo hace en la obra social. Se lo hace en la obra social, lo paga la obra social y luego la superintendencia le reintegra un monto que está definido en una resolución de la superintendencia. ¿Eso es un rápido? Lo digo con inflación. Ha habido momentos en que se demoraba mucho en cobrar esos reintegros. Hoy dicen, no lo puedo asegurar, que en torno a 45 días, 60 días ya se está cobrando el reintegro por esa prestación. Bien. Además, este sistema también financia lo que se llama el mecanismo de integración, que son las prestaciones de discapacidad, que son prestaciones que estas no son de alto costo, pero son de mayor incidencia. Claro. Hay un gran porcentaje de la población que pide prestaciones de discapacidad. Y además, con lo que queda del fondo, hay una serie de subsidios destinados a distintos grupos de la población de obras sociales que se destinan a financiar distintas cosas. Tenemos, por ejemplo, uno de ellos se denomina Sumarte, que financia a los trabajadores de regímenes de trabajo especial. Les da una adicional a cada obra social por los monotributistas, los empleados por los monotributistas hay un subsidio especial. Hay un subsidio especial porque los monotributistas aportan un monto Muy fijo poco, y bajo que no alcanza a cubrir el costo de este PMO. Entonces las obras sociales reciben un adicional para poder cubrirlo. ¿Y con ese adicional alcanza...? En general, las estimaciones que hay muestran que no alcanza, que con ese adicional, de todas maneras, el costo del PMO se encuentra por encima de el valor del aporte del monotributista y ese adicional. Sí, porque yo he escuchado reclamos de las obras sociales que no quieren recibir monotributistas. En general no quieren recibir monotributistas, no quieren recibir empleados de casas particulares, justamente porque son trabajadores que aportan poco y consumen. Pero si un monotributista va a una obra social, ¿la obra social le puede decir que no lo recibe? No debiera ser legal. En esos casos debieran hacer alguna presentación ante la superintendencia y mostrar que tuvieron una negativa de afiliación a esa obra social. Sí, a veces no es tan velado, ¿eh? A veces te van poniendo escollos si son monotributistas para las inscripciones. Claro. A mí me pasa que como monotributista mi prepaga para autorizar un estudio tengo que seguir 5 o 6 pasos. Ajá. Para autorizar algo tan simple como algo odontológico tenés 4 o 5 mails que van y vienen para poder autorizarlo. Claro, pero de todas maneras, si bien es una población que intentan no recibir, en muchos casos, y sobre todo cuando se trata de patologías de alto costo y a las prepagas, les permite recibir recursos del Sistema Único de Reintegro. Es como una vía para acceder al Fondo Solidario cuando tienen población que tiene alguna patología muy costosa. Entonces, todos estos subsidios fueron apareciendo en los últimos años, porque originalmente el fondo lo que hacía era cubrir la brecha entre el aporte y el costo del PMO o algo parecido. Sí. Inicialmente el fondo tenía solamente un subsidio que era el SANO, se llama, que era subsidio automático nominativo de obras sociales. Que sigue SANO, existiendo. que sigue existiendo, que lo que hacía era exactamente eso, cubrir la brecha entre el aporte de cada afiliado y el costo del PMO.
Claro. ¿sí? Ese subsidio, como el costo, la matriz que definía cuál era el costo del PMO, no se actualizó durante muchos años, dejó de tener vigencia y se fueron creando nuevos subsidios. Lo importante acá para mí es notar que más o menos en promedio el fondo se nutre de un 16% de aportes y contribuciones de los trabajadores, ¿sí? De ese 16% hay 8,5 más o menos que están asignados algún subsidio, al SUMA, al SUMARTE, hay luego otro que es para los adultos mayores que permanecen en su obra social. Luego hay un porcentaje que va al SANO, que depende de cómo están los niveles salariales, y hay un adicional que es para cubrir discapacidad y alto costo. Entonces, en un contexto donde las tecnologías van incorporando nuevas técnicas de tratamiento, donde la población envejece, el costo de salud es creciente y de alguna manera no es sustentable, no hay una asignación presupuestaria para financiar estas patologías. Vayan a un momento donde digan, hasta acá llegamos, hasta acá podemos reintegrar. Eso significa que no hay tal cosa como que este es un fondo en donde como una torta se va repartiendo entre distintos usos, sino que cada uso tiene una lógica de definición que es independiente del todo. Exactamente. Puede ser que las partes sean más que el todo. Exactamente. ¿Y si eso sucede? Y si eso sucede, el Fondo Solidario va a dar déficit y veremos si se financia con recursos del Tesoro, que sería lo más regresivo, si se quiere, porque sería el sector público financiando a los trabajadores de la Seguridad Social. Pero no pasó nunca todavía. Hubo momentos en la historia donde el fondo fue deficitario, pero fueron pocos. Pocos y se fueron compensando entre meses. Exactamente. ¿Y las transferencias a las obras sociales están al día? Porque siempre hay reclamos de... Y las transferencias, o sea, hubo momentos en que hubo déficit del fondo que se fue compensando y hubo momentos donde se fueron acumulando recursos. Lo que en general las obras sociales reclaman son los recursos acumulados en la cuenta del fondo. Cuando en estos últimos años la cuenta del fondo fue cayendo, todavía tiene recursos, pero cada vez menos, ¿sí? Porque además hubo un par de decretos donde se repartieron recursos a las obras sociales, entonces los recursos del fondo fueron mermando. En su momento las obras sociales reclamaban más o menos 30.000 millones de pesos que estaban en la cuenta del Fondo Solidario, se distribuyeron a inicios de 2016 con un decreto que distribuía los fondos, pero luego los recursos del fondo fueron mermando, se crearon nuevos subsidios, se crearon mecanismos más directos de reparto más rápido y no sabemos si se mantiene esta tendencia, cuán sustentable va a ser los recursos del fondo. Claro, sí. Con lo cual ahí hay necesidad de redefinir su uso, al menos, o por lo menos su financiamiento. Todo esto es para el submundo de las obras sociales, y vos en algún momento mencionaste como al pasar la idea de que las cápitas son diferentes. Contá un poco, ¿qué es una cápita? Digamos, ¿qué es una cápita en el mercado de la salud y cómo son las cápitas del sistema, ¿no? ¿Las cápitas de las obras sociales decís? Sí, claro. Bueno, las cápitas es los recursos per cápita por afiliado que recibe cada obra social, ¿sí? Son muy distintas y están en función, obviamente, de los aportes que reciben de sus afiliados y del grupo familiar a cargo de esos afiliados. Hay obras sociales como, por ejemplo, se me ocurre una que es Osprera, que es la de trabajadores rurales, que en general tienen más carga familiar y que además aportan poco, es una de las de cápita más baja. Ahora, cuando hablas de cápita ahí es un cálculo ex post, digamos, cada uno recibe algo. Ahora, otra cosa es cuando se habla en el mercado de la salud de pago por capitación, ¿no es cierto? Exactamente. Contá un poco qué es eso. ¿Y por qué existe, digamos? Por capitación es una forma en que los financiadores contratan prestadores. Es el modelo que ahora más está usando el PAMI, por ejemplo, que el PAMI lo que hace es pagarle todos los meses a distintos prestadores, sea de primer nivel de atención, segundo nivel o de mayor complejidad, y los prestadores reciben una cápita mensual, ¿sí? Un valor se define, que por ejemplo, podemos decir una cápita de 100 pesos por afiliado que tienen capitado, y como contraparte le deben brindar la atención de todas las prestaciones, ¿sí? Con lo cual
Ellos reciben el pago con independencia de si el afiliado usa o no la prestación. O sea que el negocio del prestador es que nadie vaya a atenderse. Subprestar, Claro. exactamente. Subprestado que no genera incentivos a la subprestación, pero al financiador le asegura un financiamiento dentro de un presupuesto determinado. Sabe que sus afiliados en algún momento se van a atender, en general claro. Lo que genera es que los efectores, los hospitales, lo que terminan haciendo es dando menos turnos, generando una cola, una lista de espera, pero a la larga los atiende. ¿Y qué hace el PAMI para controlar que eso no pase o que pase poco? Bueno, el PAMI lo que hace es auditoría. No, en general lo que hace auditoría y obviamente tiene un call center donde recibe reclamos de los afiliados que si no son atendidos por el prestador, le genera reclamos al prestador. E incluso, en algunos casos, si un afiliado necesita una atención urgente y el prestador no se la brinda, se la da en otro prestador, pero le debita el gasto de ese afiliado al prestador capitado, en el que capitaba esa persona. O sea que en el mundo del pago por cápitas, el personaje central es el auditor. El que te asegura que eso funcione. Es el auditor que permite además estos débitos, ¿sí? Porque vos de alguna manera penalizás al capitado por no haberle dado la atención a tiempo a ese afiliado. Claro. Quería hacerte algunas preguntas más sobre otros países, pero me parece que estamos un poco corto de tiempo, ¿no? Nos quedan 7 minutos, hacemos la agenda. Bueno, pasemos la agenda primero. Vamos con la agenda, rápido. ¿Tenés o...? Le acepto el papel, profesor. Así escuchamos ruidos de papel frente al micrófono. Lluvia. Departamento de Contabilidad y el Centro de Estudios en Gestión y Costos se invitan a la charla sobre Kaizen, mejoramiento continuo, que se llevará a cabo el día miércoles 19 de junio de 19 a 21 horas en el aula 107 del edificio histórico en el primer piso. Expondrán la contadora Paola Palomba conjuntamente con especialistas del Banco Itaú. La charla está dirigida a docentes, profesionales en general y alumnos de grado y posgrado. Regulación FinTech en Argentina, el viernes 21 de junio de 16 a 20 horas en el Salón de Actos. El programa de actividades se encuentra en la página www.economicas.ua.ar y requiere inscripción previa. Y informamos que se encuentra disponible desde el 21 de mayo al 24 de junio el acceso de SIGEBA UBA para la postulación de proyectos en el marco de la programación científica 2020. Con el propósito de facilitar la presentación de proyectos y el ingreso de datos, la Secretaría de Ciencia y Técnica pone a disposición de los postulantes una mesa de ayuda que estará disponible en el teléfono 5285-6402 de lunes a viernes de 10 a 17 horas o en la casilla de correos consultas _sigeva@rec.ua.ar. Y por último, el 11 y 12 de julio se realizará la segunda conferencia sobre planificación del desarrollo Julio H.G. Olivera. Lo organiza la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Nacional de San Martín. Eso fue todo. Muy bien. Estuvimos bien. Vamos a pasar a su tema musical. Dígame, no quiero cortar la exposición de la señorita. ¿Y entonces qué hacemos? No, sigamos charlando. Sigamos. 4 minutos y medio tenemos. ¿Os querés ponerlo bajito si querés? ¿Lo podemos poner de fondo? Ahí está, es Alanis Morissette. Y al último grita, así que cuando está gritando ya. No estamos yendo. Una preguntita muy puntual. ¿Cómo juega todo esto? Por eso es un tema muy amplio, ¿no? Con la negociación que pueden tener tanto las obras sociales como el Estado respecto de las farmacéuticas al momento de compra de medicamentos, por ejemplo, o cierto lobby o cierto dominio de mercado respecto de algún monopolio de algún laboratorio. Bueno, justamente los últimos años ha habido una coordinación entre los principales financiadores del sistema de salud para la compra centralizada. Compraron conjuntamente medicamentos muy costosos como hemofilia, medicamentos oncológicos. Sí. La compra conjunta hizo bajar los precios en más de un 50% en todos los casos. ¿Y conjunta entre quiénes? Conjunta entre PAMI, Superintendencia, Ministerio de Salud y IOMA.
¿Y esos medicamentos Idioma. se reparten a las obras sociales en forma equitativa o según la necesidad? Exactamente, según la uno paga el suyo. la carga de Cada enfermedad. uno paga claro. el suyo. Ok, Sí, sí, sí. ok. O sea, son gratuitas para quien las recibe, las drogas, pero el propio Estado las paga. Se las paga a Sí, los laboratorios. lo que permitió eso fue tener una mayor eficiencia en la asignación del financiamiento de la salud. Sí, Argentina, esto no lo comenté, pero Argentina gasta en salud mucho, gasta cerca de 10 puntos del producto en salud, pero la salud que tenemos, que es un nivel más o menos similar a los países europeos, que también gastan... Inglaterra gasta 9 puntos del producto en salud, Sí. Argentina gasta 10 puntos del producto, pero no tiene un sistema inglés de salud, Claro. no tiene asegurada la cobertura para todos. ¿El sistema En el inglés es medio público? hay Sí. muchas cosas. Por un lado tenés la fragmentación, que hace esto, una salud muy exclusiva para unos pocos y un acceso muy desigual en función de tu inserción laboral, en función del lugar donde residís, esto que hablamos al principio. Y por otro lado, además de esta fragmentación, incide la ineficiencia en la asignación del gasto. En Argentina tenemos un nivel de intermediación de la salud enorme. Hay miles de instancias intermedias previo a la concreción de una prestación de salud. Y eso hace que el gasto se incremente. Esto pasa también, y perdona que vuelva con el tema de los laboratorios, también, bueno, ahora se centralizó la compra de medicamentos, pero en el caso del medicamento que tiene que llegar a conseguir alguien por intermedio de una obra social, por ejemplo, ¿también los intermediarios son muchos? ¿O También es mucho los más directo? intermediarios son un montón, desde la salida del laboratorio a la venta al público, el medicamento pasa por distintas instancias y eso le va agregando valor, digamos, incrementa los costos de ese medicamento. No, y ahí la reforma en la compra, sobre todo del PAMI, fue importante, pero me queda una duda, porque cuando vos decís que hay centralizado, está el ministerio, están las obras sociales, está el PAMI, pero algunos recetan genéricos y otros no. ¿Ahí cómo juega eso? Debe haber una mezcla de... Sí, hay mezcla, o sea, supuestamente la ley de genéricos es una ley, pero PAMI pasa... pero PAMI no usa genéricos, me parece. Sí, debiera usarlo, pero no todo, también depende de la voluntad del médico que receta. El médico También tiene la obligación de recetar droga y Sí, después sí. Puede elegir el paciente qué droga quiere. Supongo cuando la compra en la farmacia. Pero hay una Exactamente. resistencia muy fuerte de los médicos a recetar droga. Y sí, hay un lobby de los laboratorios bastante Hay grande. lobby, desconfianza, sí, las dos cosas, ¿no es cierto? Yo creo que cuando un visitador médico Y entra al pareciera. consultorio debe ser. Pareciera que sí. Creo que estamos al borde, ¿no? Le quedan 20 segundos del programa. Nada, para despedirnos. Perfecto. Bueno, gracias por la invitación. Por favor. Che, fantástico, muchísimas gracias. Espectacular. Profesor, Nos vemos impecable el programa. Me gustó, Como me gustó siempre. me gustó el primer tema que trajo. Menos mal, muy bien, me quedo contento. Muy, muy bueno. Bueno, Gracias, Ariela, por favor, venir aquí. gracias a ustedes. Vamos a encontrar el martes que viene, 20 horas. Yo no voy a estar al aire, los voy a dejar con la vamos a compañía disfrutar de su ausencia. del profesor Cetrango, el profesor López. Pueden hablar mal de mí mientras no estoy. No lo dude. Es lo que se hace, lo que se debe Espero que hacer. mandes un tema, ¿no? Voy a mandar. Porque si no, no podemos dejar de Voy a pasar. estar desde Mendoza. Yo voy a mandar algo Es que alegórico. si no mandas el tema, no podemos dejar de pasar. Bueno, allí voy. Gracias, chau. Chao.